Seguimos con más Noticias 24. El candidato presidencial independiente José Antonio Kast presentó esta semana a las personas que integran su comando para hablar del programa del abanderado presidencial, también los pasos en esta carrera presidencial. Estamos con el concejal de la UDI, Cristian Araya, integrante del comité político del comando presidencial de José Antonio Kast. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, semana de importantes definiciones. Primero lo que es el comando, ya luego de las primarias, de lo que fue Chile Vamos en este caso y del Frente Amplio. Y la mirada hacia adelante. Yo tengo la pregunta porque uno evidentemente quiere ver cuáles son, en términos prácticos, cuáles son las ideas que tienen los candidatos para el Chile que ellos piensan. ¿Cómo ustedes van desarrollando esas ideas? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, desde el punto de vista ya de la pregunta de cualquier ciudadano, uno va al sitio web y obviamente el programa de gobierno no está. Tú me podrías decir, obviamente, sí, el programa de gobierno va a ir cuando esté inscrita la candidatura. Pero, ¿cómo vamos conociendo los ejes de José Antonio Kast como candidato? Bueno, lo primero es empezar a conocer al hombre. José Antonio Kast es un tremendo candidato que ha mostrado ya con una experiencia bien desarrollada en la Cámara de cuáles son sus posiciones, su lineamiento en torno a un gobierno que es lo que estamos trabajando. Yo creo que hay énfasis que se han ido mostrando en lo que va de este periodo de pre-campaña, que son bastante interesantes y bastante importantes de recalcar. Uno es la lógica de un Estado austero. ¿En qué cosa se va a enfocar? En un Estado austero. Claro, en parte de los ejes de lo que es reducir el tamaño del Estado, por ejemplo, reducir en un 10% lo que son los funcionarios del Estado. Así es. Ese es un punto. Ese es uno de los puntos. La cantidad de operadores políticos, de gente que pecha del aparato estatal es muy grande y es uno de los puntos claves para poder apoyar al desarrollo del país. Ahora, me quiero quedar en ese punto, que también lo he escuchado en otras campañas, por ejemplo, la del expresidente Sebastián Piñera, pero siempre la crítica viene, bueno, pero este tema del operador político, de aquellos que usufructan de mala manera y que finalmente son puestos por los partidos, más que por las personas, ¿cómo se logra cambiar eso en 4 años, que sería lo que ustedes esperan la presidencia de José Antonio Kast? Porque es un sistema que está súper puesto ahí en la base del sistema político. Yo creo que hay una parte estructural y hay una parte de gestión. La parte estructural es no crear más reparticiones, no crear más espacios para operadores políticos. No se crearían más ministerios. No crear más ministerios, subsecretaría, institutos, regiones, que ahora desgraciadamente a muchos legisladores les ha parecido bien crear más regiones. Chile no necesita ni más regiones, ni más subsecretaría, ni más ministerios. ¿Con lo que tiene ya está bien? Con lo que tenemos está bien. Yo en lo personal creo que debiesen ser algunos menos, podríamos concentrar, pero eso ya es una discusión bastante más larga. Pero por otra parte es el no dar este espacio a las cuotas de los partidos, de poner, y uno de los ejemplos más dramáticos es el que hemos visto en el Sename, donde se reparte no por la expertise profesional o por el trabajo que se puede hacer, sino por razones políticas. Y el resultado es el desastre que, por ejemplo, hoy día estamos viviendo en el Sename. Ahora, en la práctica, reducir lo que son los puestos, pero de alguna manera que todos los funcionarios públicos pasen por alta dirección pública, por ejemplo. Plantear que todos los funcionarios públicos pasen por alta dirección pública resulta inviable. Y eso en términos prácticos. ¿Por qué inviable? En el fondo, el tamaño del aparato público, la cantidad de puestos es altísima. Yo creo que hay que ir orientando a que sea por concursos, por competencia. Yo creo que es lo que estoy presentando en el fondo también con una cuota de realidad, que es un poco también una de las bases del proyecto de José Antonio. Es hablar siempre con la verdad. Uno puede prometer que todos, pero seamos sinceros, hoy día ni en 1, ni en 2, ni en 3 años va a ser posible poder cambiar todo un aparato estatal que en algunas áreas necesita modificaciones importantes, sino también hay que reconocer cierto progreso en el tiempo. Quieren sentar las bases, digamos, en ese punto en específico. Y ahí voy al aspecto concreto. En una presidencia de José Antonio Kast, como presidente, ¿él no designaría, por ejemplo, directores de reparticiones públicas? Porque eso ya está, va a tener que designar directores. Es parte, hay ciertas funciones que en el fondo como candidato presidencial y una vez electo, va a tener que tomar esas decisiones, se tienen que nombrar los cargos, no pueden quedar acéfalos y eso es parte de sus funciones como presidente de la República. Pero esa es una de las áreas. La otra es el respeto al Estado de Derecho. José Antonio ha puntualizado y ha reforzado la necesidad de garantizar el respeto al Estado de Derecho. El caso de la Araucanía es un caso dramático, donde familias chilenas, tanto mapuches como no mapuches, son subyugadas, son intimidadas por grupos muy minoritarios de violentistas. El terrorismo requiere una respuesta enérgica de parte del Estado y eso es lo que ha planteado José Antonio como uno de los ejes también
para poder volver a crecer en una de las regiones más pobres del país, es necesario que se respeten las instituciones y que se logre la paz. Él plantea en ese punto decretar un estado de excepción en la Araucanía. Aquí van dos preguntas. Primero, ¿cuánto dura ese estado de excepción? O sea, ¿cuándo termina el estado de excepción? Porque nadie puede estar eternamente en estado de excepción. Y cómo, por ejemplo, se puede combatir lo que es la pobreza, la falta de inversión, cuando evidentemente la situación de estado de excepción es bien limitante para, por ejemplo, atraer dineros para una región que está tan afectada. Nuestra legislación establece condiciones para que tanto la prolongación del estado de emergencia, en este caso, lo acota en el tiempo, y en ese sentido es poder volver a que el Estado de Chile controle y resguarde la paz y la sana convivencia en una región tan dolida y tan sufriente como es la Araucanía. Una vez que se recobra la paz y se elimina el terrorismo, porque eso es lo que hay, a pesar de que muchos candidatos presidenciales no se atreven a llamar las cosas por su nombre, lo que se vive en la Araucanía es terrorismo. A partir de eso se puede recuperar las posibilidades de inversión. Hoy día nadie quiere invertir en la Araucanía porque es un riesgo tremendo. Ahora, ¿cómo se elimina el terrorismo? De distintas formas. Una de esas es sacando hoy día muchos agentes de carabineros y reemplazándolo esos carabineros por militares. Hoy día el nivel ¿El problema está en Carabineros entonces de que no se pueda lograr la paz en la Araucanía? No, sería un error absoluto. Una parte es el que se respete el Estado de Derecho mediante la presencia, por ejemplo, del ejército en ciertas funciones. Pero otro es también yendo a problemas más profundos. Problemas más profundos que significa el poder integrar definitivamente a las mismas comunidades, el integrarlos porque se sientan como un chileno más. Y eso no pasa, y no es una discusión constitucional que muchas veces se quiere hacer creer. No, es dar posibilidades, es integrarlo a un sistema, en el fondo, un Estado que se hace cargo, en el fondo, de una de las realidades, o de la realidad de una región que es tremendamente pobre. Ahora, pero vuelvo al tema, para poder generar mesas de diálogo que se han logrado en forma favorable, en forma infructuosa en muchos casos también, con la situación y la presencia militar exclusivamente en una región de ese tipo, ¿cómo se puede sentar a negociar con personas que, recordemos, el tema, si hay efectivamente terrorismo o no, está en la discusión, pero aquellos que llevan a cabo actos violentistas son una minoría dentro de aquellos que finalmente son tipificados o apuntados con el dedo en ese punto? Precisamente, por eso hay que combatir a los violentistas, a los terroristas, detener la entrega de tierras y no incentivar. Desgraciadamente hoy día lo que está haciendo el Estado de Chile es dar más tierra a aquellos grupos que tienen o que son más violentos. Y eso es un error garrafal. Se está beneficiando precisamente a quienes, lejos de buscar el diálogo, de tratar de generar integración, optan por la vía violenta. O sea, es volver a eso. Hoy día no puede ser que en el censo no se pueda realizar, que el Sename o los distintos ministerios... Pero ministerios... fue una comunidad. Sí, claro, pero que no entre el Estado de Chile... Pero en una comunidad. Volvemos un poco al tema, claro, punto. A eso pero por ejemplo, y no son hechos aislados, o sea, y eso es uno de los errores, o una situación que resulta inexplicable que otros candidatos presidenciales no se atrevan a llamar al pan pan y al vino vino, y en el caso del terrorismo, cuando tú ves que no es un hecho aislado, que no solo es el caso dramático de los Luxinger Macay, sino es de muchos agricultores pequeños, parceleros, comuneros, tanto mapuches como no mapuches. Aquí todos por igual son intimidados y se les pide, por ejemplo, cuotas de la producción para que no sean vistos quemados sus campos o su maquinaria, donde hay caminos que los cortan y cobran peaje. Ese tipo de situaciones es una de las que apunta José Antonio. Pero también hay otra, que tiene que ver con las urgencias sociales. Quiero ir a una de las urgencias sociales que ustedes tienen en la agenda social, que me parece bien relevante y también está en esta discusión. Son varios puntos ahí que podamos aprovechar con el tiempo que tenemos, que es las reformas educacionales. José Antonio Kast ha sido bien directo, bien claro con respecto a que no le gustan las reformas de este gobierno. De hecho, los primeros 100 días de gobierno, dentro de los ejes de su campaña, se postula revertir y derogar, por ejemplo, la ley de inclusión, volver al copago. Finalmente, foja cero. ¿Eso es posible? Ya cuando ha habido toda una discusión durante estos 4 años con los distintos estamentos políticos, donde hay reformas que han sido aprobadas, que han sido modificadas, donde también la oposición puede que no le guste, pero finalmente muchas veces ha dicho el proyecto era más malo, ahora es malo, pero lo aprobamos. Es posible, y dada una de las características fundamentales de José Antonio Kast, que es las convicciones. Aquí estamos frente a reformas que han resultado absolutamente desastrosas, que no han puesto las prioridades donde corresponden. No tiene ningún sentido que quienes sí pueden
pagar la universidad y que van a tener, por poder acceder a la educación superior, un retorno tremendo, o sea, van a acceder a los mejores sueldos, se han costeado esa educación por otro joven que no puede acceder a la educación superior. Hoy día todos pagan impuestos y esos impuestos van a ir a parar a beneficiar especialmente a quienes van a ser, entre comillas, los más favorecidos, que van a ser aquellos que sí van a poder acceder. Y ahí quiero puntualizar algunas cosas. En ese sentido, es fundamental que tengamos el foco puesto en aquellos que no pueden salir a la calle, que no pueden marchar, que no pueden tomarse un colegio, que son los niños que están hoy día entre 2, 3, 4 años, en los cuales la inversión estatal ha sido bajísima, en la cual no se ha puesto el énfasis necesario. Ahí hay una discusión que llega 12 años después, o sea, cuando ya puede entrar o no entrar a la educación superior, donde ya el daño o lo que dejamos de hacer como sociedad ya pasó. Pero ¿es la solución derogar leyes? Lo pregunto por un aspecto práctico. Aquí, por ejemplo, la reforma de la educación superior se ha discutido durante 4 años. 4 años. Derogar, obviamente, está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, pero tiene que pasar a un Congreso donde, evidentemente, hay distintas fuerzas políticas que, en muchos casos, ya aprobaron una ley. Pero bueno, lo que acá como el foco es lo que es mejor para Chile. No podemos estar amarrados de mano pensando en aquello que hoy, por lo que es políticamente correcto defender, vamos a estar alineados frente a eso. Pero vamos a la realidad legislativa. Pero por eso, solamente hablo de realidad legislativa. Pero nosotros estamos absolutamente convencidos que es necesario el modificar y barrer con esta mala reforma educacional que lo que está haciendo es coartar el desarrollo o el futuro de los niños y adolescentes que hoy día están educándose o que quieren postular a la educación superior. O sea, frente a eso no hay ninguna otra consideración que valga la pena que no sea poner el interés de los niños y los adolescentes por delante. Pero en ese punto, ya hago la comparación con su contendor del ALA, me refiero al expresidente Sebastián Piñera. Uno entiende que el diagnóstico también es el mismo, puede ser con mayor o menor pasión en términos de lo que se habla con respecto a que se ha hecho mal en el juicio. Pero allá no se ha hablado de derogar. Ustedes son bien concretos de derogar. Pero vuelvo al tema, derogar una ley que se ha discutido durante 4 años, o leyes, para pensar bien en la reforma. Un paquete completo. Si no te gusta ser presidente y a los 100 días pedir una derogación, puede ser un caos en términos de situación legislativa, también en afianzar lo que son los poderes políticos, porque se pueden tener desde la vereda de uno, pero la vereda opuesta también tiene votos para esto. Y ahí no hay discusión. El tema, y nuevamente te insisto, es qué es lo mejor para Chile. Y poniendo eso siempre adelante, que es un poco uno de los ejes o el enfoque de esta campaña, en esta reforma que ha sido nefasta, y tú me hablas de discusión, y si has tenido la oportunidad de poder presenciar la discusión que se ha dado en el Congreso, una discusión bastante estéril donde tenemos un gobierno que trata de pasar la planadora, donde no escucha razones, donde dijeron que no se iban a cerrar colegios y lo estamos viendo que se están cerrando, donde dijeron que no iban a tener que forzarse la migración de los colegios a privados o cerrarse, y es precisamente lo que se dio. Frente a eso, y lo mejor para Chile es precisamente el derogar, en el fondo, una mala reforma. Ahora, pero se vuelve hacia lo que estaba antes, porque cuando uno deroga se elimina lo que se hizo, en este caso, por 4 años. ¿Qué pasa adelante? Tenemos que fortalecer, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados. Un 53% de la matrícula eran colegios particulares subvencionados. Importantísimo poder potenciarlos. ¿Pero cómo se potencia? ¿Con el copago exclusivamente? No solo con el copago, por ejemplo, con restituir o respaldar a la autoridad. Y eso ha sido una de las cosas que José Antonio Kast ha hecho especial énfasis. Ha pasado, y a mí me tocó verlo como exalumno del Liceo de Las Tarrias. Yo estudié de kinder a 4º medio en el Liceo de Las Tarrias. El año 2006 estaba en 4º medio cuando fue la Revolución Pingüina. Mi colegio estuvo casi 3 meses sin clase. Después de eso, el resultado es que el colegio el Liceo de Las Tarrias, cada vez tuvo peores resultados. ¿Por qué? Porque ya no había ningún respeto por la autoridad, el director ya no mandaba, y por el contrario, desde el ministerio y desde distintos organismos, lo que se hizo fue fortalecer a aquellos que se sentían con el derecho de tomarse un colegio, de excluir a otro, de poder educarse. Esa realidad, en el fondo, requiere no solo en términos legislativos, sino también de ciertas políticas que tienen que ser impulsadas por un gobierno que tiene y respeta la autoridad y el derecho, por ejemplo, de los niños a poder educarse. Ahora, eso va a requerir, yo lo veo desde el concepto que tú nos entregas acá, nuevas estructuras.
Entonces, de alguna manera se contradice con sacarle grasa al Estado, porque finalmente para poder entregar más fortaleza a la educación municipal, uno piensa, ¿qué lo va a hacer? ¿El Ministerio de Educación exclusivamente? ¿Más superintendencia? Es que aquí no es necesario aumentar más estructura. Y eso tiene que ser bastante claro. Es que quienes tienen ciertas responsabilidades las ejerzan y que cuenten con el respaldo. Hoy día, frente a uno de los hechos violentos que hemos visto en los colegios, donde se han destruido colegios, o sea, lo que se necesita es respaldar iniciativas como la que han impulsado algunos alcaldes de que quien rompe paga. Y es una de las situaciones que a todos los apoderados les hace mucho sentido. Pero eso en términos de la infraestructura. La reforma también apunta a lo que es el fondo de la educación y también considerando lo que es un diagnóstico casi transversal, que antes del segundo gobierno de Michelle Bachelet había muchas críticas a la educación municipal, dejando de lado la educación privada porque evidentemente son cánones distintos. La educación municipal, muchos dicen, está en una crisis. ¿Cómo se va a la crisis propiamente tal? Obviamente hay un tema ahí del copago, un tema del financiamiento que podemos discutir largamente. Largamente podría ser. Pero en el fondo, ¿cuál es la postura que tienen para poder aumentar, ampliar lo que se ha visto, por ejemplo, en algunos colegios municipales donde efectivamente han habido resultados positivos? A ver, ahí hay que hacer varias distinciones. Una de esas es poner el foco en aquellos que no están funcionando. O sea, no tiene ningún sentido, que es lo que se ha impulsado en esta reforma ideológica, que aquellos municipios que logran buenos resultados en su gestión educacional se vean perjudicados por una legislación que les quita, en el fondo, lo que ya estaban haciendo bien. Enfoquémonos en aquellos colegios que necesitan apoyo. Y eso puede ir por el aumento de los recursos, por la creación o la generación de sinergia. Muchas veces hay municipios que están absolutamente ahogados con el tema educacional. Veamos cómo podemos ir generando estructuras colaborativas entre varios municipios. ¿Está a favor, por ejemplo, de la desmunicipalización? Yo, en cuanto a la desmunicipalización, estoy absolutamente en contra. Yo creo que los municipios sí pueden hacer un tremendo aporte, pero hay municipios que no pueden. ¿Cómo colaboramos? Enfoquémonos en eso en vez de destruir el sistema de educación municipal. Porque eso se ha tratado de hacer durante 30 años. Cuando se ve solo una inversión en términos de recursos para las estructuras, para el edificio, y no realmente en lo que se necesita. Eso es una de las áreas que José Antonio también ha propuesto. Pero otra, y a propósito de las urgencias sociales, es el tema del Transantiago, una realidad que afecta permanentemente a todos los chilenos que viven en Santiago. José Antonio Casa ha dicho claramente que quiere eliminar el Transantiago. ¿Con qué sistema nos quedamos después? ¿Volvemos a las micro amarillas, por ejemplo? No. ¿Qué pasa con el transporte público a nivel nacional, no solamente en Santiago? Que también es la gran discusión cuando solamente se centra la postura de los candidatos presidenciales, y muchos piensan eso, es lo que pasa con el transporte capitalino. O sea, yo creo que José Antonio ha mostrado su especial interés en las regiones, pero en el caso específico del Transantiago... Pero cuando el transporte ha hablado con fuerza solamente del Transantiago. Porque pasan varias cosas. Uno, por el daño que está generando a nivel país. La cantidad de chilenos que hoy día tienen que perder una cantidad de horas tremenda en un sistema público que es denigrante. Pero en Santiago. En Santiago, pero que son muchísimos. Y eso ha sido uno de los focos que más encima está generando que con recursos estatales, que al final tenemos que siempre entender que el Estado saca plata del bolsillo de todos los chilenos, del de Arica y el de Punta Arenas, también está aportando para que se pueda cofinanciar un sistema que no funciona, le afecta a todos. En el caso, los usuarios son de Santiago, pero la plata está saliendo de un contribuyente en Punta Arenas y otro en Arica. Raya para la suma, fin del Transantiago. ¿Qué viene después? Yo creo primero sacar el fondo de este sistema que no funciona. Lo segundo es hacer un sistema inteligente que vea efectivamente, uno, que respete de partida al menos la dignidad de las personas. Creamos un sistema, el Transantiago, donde veía a las personas como número, y en el fondo donde, claro, en un metro cuadrado puedes meter 6, 7, 8 personas, una encima de la otra, pasando a llevar cualquier consideración humana. Si uno, no sé si te ha tocado subirte en las últimas semanas al metro, es absolutamente denigrante. La gente tiene que empujarse para poder entrar. O sea, eso es una situación que necesita de una generación de una política pública absolutamente distinta. Bien, nos quedaría mucho tiempo para seguir hablando. Cristian, te agradecemos mucho tu presencia, también para ver los ejes de lo que es uno de los candidatos a las elecciones presidenciales ya en noviembre. Así que va corriendo el tiempo y es bueno tener claro cuáles son las posturas. Muchísimas gracias. No, te agradezco la invitación y aquí poder manifestar públicamente como militante de la Unión Demócrata Independiente mi apoyo
a José Antonio Kast. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien.